Y comenzamos. Estamos en la clase de biología, pequeños, ¿ya? Entonces, antes de comenzar, ¿alguien tiene alguna duda, alguna sugerencia, alguna inquietud, algo en que les pueda ayudar antes de comenzar la clase, chiquillos? ¿Todo bien? Oriana dice, sí, profe, muchas gracias. ¿Ya? Pequeños, antes, ¿cierto?, de comenzar, bueno, hay que en este caso repetir algunas cositas que en este caso son bastante importantes para poder que nos llevemos muy bien en la clase y en este caso uno de los puntitos es que si usted quiere preguntar o colaborar algo, ¿cierto? Apriete el botoncito, en este caso levantar la mano, ¿ya? Para yo poder estar atento. O puede prender, cuando usted levante su mano, puede prender su micrófono y decir, profesor, tengo una duda, como lo hacemos siempre, ya, pero es bueno que lo comente porque jamás lo había comentado. Y también en este caso, chiquillos, igual utilizar el chat como lo hemos utilizado siempre, ¿sí? Así que recuerden esos puntitos porque así vamos a poder hacer una clase un poquito más ordenada. Muy bien. Ya pequeños, entonces les voy a presentar el plan de trabajo para esta semana y que comenzamos. Ya, chiquillos. Entonces, el objetivo, en este caso de la clase, es igual al de la clase anterior. ¿Por qué? Porque estamos generando un proceso de inferir, concluir el parentesco entre especies. ¿En qué consiste eso? En que, recordando algunos conceptos de la clase anterior, tenemos que tener en cuenta de que hay varios factores que permiten poder identificar si una especie se emparenta con la otra, teniendo varios rasgos que en este caso en la clase anterior analizamos. ¿Sí? Entonces lo que hoy nos corresponde terminar es la página 34 y 35 en lo que se refiere a la convergencia y divergencia evolutiva. Hasta aquí, en este punto, pequeños, ¿alguien tiene alguna duda? No, profe, ninguna. Muy bien. Ya, pequeños, si no hay ninguna duda, comenzamos. Teniendo en cuenta lo que habíamos trabajado en la clase anterior, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes ven que aquí tengo muy rayado estas hojas de las páginas que habíamos trabajado la semana pasada. Por ejemplo, ¿alguien me puede decir qué significa estos tipos de caracteres usados en filogenia? ¿Para qué se utilizan estos caracteres, chiquillos, en filogenia? Para encontrar la similitud que hay entre ciertas especies y ver cómo se relacionan o cómo estuvieron relacionados entre ellos en el pasado. Muy bien, en este caso, estos tipos de caracteres son utilizados para comparar distintas especies y poder encontrar algún tipo de similitud. Muy bien. En este caso, lo que observamos aquí, chiquillos, en esta secuencia de ADN. ¿Qué quiere decir esta secuencia de ADN? Que la especie A y D tienen más similitudes que la A y C. Que en este caso, ¿cierto? Encontramos distintas solicitudes o, por así decir, complementos de material genético en donde se acuerdan cómo se llamaban estas siglas. Nucleótidos. Cuadro nucleótico. Nucleótidos, muy bien. ¿Ya? Estos nucleótidos, ¿cierto? Se dimensionan o se ordenan en tripletes, o para las personas que le encante la biología en el futuro, codones se llaman, ¿ya? En codones de 3 nucleótidos. Entonces aquí tenemos, ¿cierto?, que observar. Mientras mayor sea la similitud entre estos codones, chiquillos, significa que están más o menos emparentadas. Mientras más similitudes significa que están más emparentadas. Bien. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda, pequeños?
Por mi parte, no, profe. De sus demás compañeros, chiquillos. No, profe, de la ¿Alguien mía tampoco. dudas? Muy bien. ¿Ya? Si no pueden hablar pequeños, pueden utilizar el chat, porque también lo voy a estar revisando constantemente. ¿Dudas? Dice que no, hay más idea. Perfectirijillo. Ya pequeños. También en este caso, ¿se acuerdan lo que significa este árbol filogenético? Más o menos. Ya. Más o menos. A ver. Aquí hay varios puntitos que yo en este caso encerré. ¿Alguien recuerda qué es lo que significará este punto uno que yo aquí trabajamos la semana pasada, chiquillos? Eso es el punto de partida. Puede ser una microbacteria. La Ya, raíz. dígalo nomás, Raúl. Su compañera está bien, pero diga lo que usted iba a Es comentar. la raíz. Es la raíz, ¿ya? Puede ser una microbacteria, puede ser un animal lo que se encuentra en el punto uno también. Sí. Sí, ¿ya? Por ejemplo, si yo coloco aquí una planta, ¿es verdadero o falso que en el punto uno se encuentre una planta? ¿Qué creen ustedes? Profe, sí me enredó porque hay plantas que son carnívoras. Ah, muy bien. En ese caso, hay muchas cosas que podemos generar o analizar variables externas, como por ejemplo plantas carnívoras. Pero la pregunta es, ¿las plantas carnívoras generarán mandíbulas? Depende. No. No, porque cuando nosotros hablamos de mandíbulas, hablamos de un órgano óseo. ¿Qué significa que sea óseo? Es un hueso. Que es un hueso. Bien, Raúl. Por lo cual, las plantas tienen huesos, chiquillos. No. No. No, hasta el momento no se ha descubierto una planta que tenga huesos, tampoco una planta que tenga patas, ni anexos embrionarios, ni pelo, ni glándulas mamarias. Por lo cual, aquí, la posibilidad de que exista una planta es real o falsa. Es falsa. Falsa. ¿Ya? Entonces estamos hablando de un animal. Entonces, en este caso, cuando usted hablaba de una bacteria, estamos hablando de una línea evolutiva que, si armáramos ese árbol filogenético, estaría muy abajo. ¿Ya? Pero no está malo. Pero en este caso, aquí es más posible que se encuentre una bacteria o un animal. Un animal. Un animal, bien. ¿Ya? Por ejemplo, ¿se acuerdan del término cladogénesis? ¿Qué querrá decir cladogénesis? Es cuando una Especie. especie da origen a distintas especies. Ya, Raúl en este caso acaba de acertar, señorito, usted que también se apuró así en responder, también no está mal. Especie es una especie que da origen a dos diferentes, fenómeno dominado como cladogénesis. Cladogénesis, exactamente. Entonces lo que tenemos aquí, bajo esta premisa, es, ¿cuál vendría siendo cladogénesis? ¿El puntito cuadradito que tengo aquí o el amarillito? El amarillo. El amarillo, bien, ¿ya? Perfecto. Esto es lo que nosotros vimos en la clase pasada, chiquillos, y que la cladogénesis siempre se representa como un punto en donde se generan dos o más especies. Ya Sí, profe. aquí, ¿cierto? Se ve, observa que aquí se presenta la evolución de dos especies. Aquí también, y aquí también. Bien. ¿Dudas, chiquillos? No. ¿Nones? ¿Alguien en el chat? ¿Dudas? Perfecto, ¿ya? Entonces, chiquillos, sin más dudas, vamos a comenzar con la clase, teniendo en cuenta que aquí tenemos una parte bastante interesante sobre la pregunta del huevo o la gallina. Entonces, bajo esta premisa, nosotros habíamos avanzado en la 1. Dice, ¿cuáles fueron los primeros organismos en reproducirse por huevos amniotas? ¿Cuál es el primer organismo que se reprodujo por huevos amniotas, chiquillos? La tortuga. Las tortugas. Si nosotros vemos aquí, tenemos un ancestro en común. Y justo en el punto 2
se genera aquí, ¿cierto? ¿Qué es lo que se genera en este punto si aplicamos lo anterior en el árbol Una filogénesis? cladogénesis. Una cladogénesis. Lo que se ocurre aquí es una cladogénesis en donde se genera una tortuga. Por lo cual, pregunta, porque aquí vamos a inferir, vamos a concluir. Miren, no tengo datos, pero si yo coloco aquí una línea y coloco una línea, este organismo A y el organismo B, ¿qué creen? ¿Son terrestres o son acuáticos como esta tortuga? ¿Qué creen ustedes? Son semiacuáticos, pueden estar entre tierra y agua. ¿Ya? ¿Por qué cree usted eso? Si no tiene más información. Cuente. Porque no está al lado de tortuga, está un poco más alejado de donde está el punto de tortuga. Y esa tortuga, por lo que se ve que puede ser acuática o marina, entonces ese punto como está alejado, sale, no es acuático, puede ser una de ambas, porque su ancestro era acuático. Eso, ya, lo que usted acaba de aplicar es una inferencia porque no tengo información, pero conociendo cómo se comporta un árbol filogenético, mientras más cercanos estén los puntos, significa que las características son más iguales o distintas. Mientras más lejos, más distintas, mientras más cercanas, más parecidas. Más parecidas. Perfecto, muy bien, ¿ya? Entonces lo que tenemos aquí es esta cladogénesis que me proporciona animales marinos y esta otra cladogénesis que todos estos animales son. Si este es marino, chiquillos, y si nosotros vemos aquí, ¿cuál es la principal característica de estos animales que vemos acá, chiquillos? De la lagarto, la serpiente y el cocodrilo, ellos son semiacuáticos, pero las aves no, ellos son terrestres. Eso, que en este caso tenemos acá animales que tienen características de ser terrestres, ¿ya? No solamente eso podemos inferir, sino también acá que hay un organismo que también generó cladogénesis para generar una lagartija y una serpiente, y aquí cladogénesis, miren, acá hay un punto importante en el punto 4, en donde, ¿cierto?, tenemos características de los animales, en donde, ¿cierto?, ustedes conocen, por así decir, vagamente el reino, en este caso, de los peces, o sea, el reino animal, en donde la clasificación, en este caso, tenemos peces, anfibios, mamíferos, aves y reptiles. El punto 4, ¿qué es lo que produjo? Porque acá yo tengo un evento evolutivo, chiquillos. ¿Qué es lo que produjo acá en esta cladogénesis como novedad evolutiva? Puede ser una adaptación. Sí, claramente es una adaptación, pero hay una novedad evolutiva que no me lo dice textual, pero sí sale en una imagen. Aquí, sale la El hecho imagen. de que uno tenga escamas o piel y el otro tenga plumas. Eso, ¿cuál es la novedad? Muy bien. La novedad aquí es que aparecieron animales Con plumas. con plumas. Muy bien, señorita. Esta es la novedad que nosotros observamos aquí, en esta cladogénesis. Por lo cual, significa que bajo esta premisa, ¿cierto? Este animal anteriormente que está por aquí, que no sabemos el nombre, pero acá, ¿cierto? Se presenta este animal, este animal, este animal. La pregunta es, ¿este animal que se encuentra aquí era un reptil o era un ave? ¿Qué creen ustedes? Era un reptil. Bien, lo que nosotros tenemos aquí es un reptil, pero el animal que tenemos aquí, ¿qué creen ustedes? ¿Era 100% reptil o ya ¿Un estaba ave presentando cambios? también como reptil? ¿O un reptil que empezó a tener plumas? Algo así. Eh, Exactamente, lo que tenemos aquí en esta cladogénesis es la aparición ya de un reptil en donde empezó a tener características y generar, ¿cierto?, la evolución de un reptil hacia la presencia De las aves. de las aves, ¿ya? Pequeños, ¿alguien tiene dudas en este punto?
En el chat, si no puede hablar, lo puede escribir también. Vamos a ir a revisar el chat ahora, pequeños. Revisemos el chat. No, profe, dice Maximiliano. ¿Ya? Hola, 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 hola. Bien. No hay dudas. Chiquillos, si tienen dudas, no tengan el temor. Ya pueden levantar la mano, me pueden escribir en el chat o decir, profesor, yo tengo una duda. También es válido. Bien, chiquillos, de eso se trata. Ahora, con todo lo que hemos hablado, ¿cómo usted respondería a la 2? ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina, chiquillos? El huevo. El huevo. Ahora, aplicando en este caso lo que es este árbol filogenético. ¿Por qué cree que fue el huevo? Porque todas esas especies producen huevos. Ya, todas las especies que vemos descritas en el árbol filogenético producen huevos. Y estas especies que producen huevos generaron una, ¿qué se presenta en el punto 4? Evolución. Una evolución, la cual se denomina, ¿cierto? Que de una especie se generan dos nuevas. Filo. Ay, Cladogénesis. Se produjo una cladogénesis en donde este organismo, que era un reptil que ponía huevos, se convirtió en una. en un ave que ahora también pone huevos. Exacto. Entonces, esa es la respuesta que yo esperaría que ustedes colocaran acá. Entonces, ¿alguien podría repetir lo que acabo de decir? Primero fue el huevo porque todos estos animales que se representan en el árbol filogenético ponían huevos y durante una cladogénesis ese reptil se convierte en un ave que coloca huevos. Eso. Muy bien. ¿Ya? Pequeños, a todos del curso, ¿les quedó un poco más claro cómo se identifica y se lee este árbol filogenético, a pesar de mis rayas feas que se encuentran acá? Sí. Su compañera, sí. No tengan miedo, chiquillos, ¿ya? Si no entienden nada, puedo volver a explicar, no hay problema. Teniendo en cuenta que la prueba de biología es el próximo jueves, no de esta semana, sino de la subsiguiente jueves 11 de junio. Por eso necesito que no tengan dudas para que puedan rendir una muy buena prueba y les vaya muy bien. Yo, profe, tengo, no sé si es duda, pero ¿qué era lo que nombró que era como lo que pasaba con el reptil y la gallina, la Aquí, intersección? aquí, esto se llama, recuerde que, mire, lo que vimos en la clase pasada es que fenómeno denominado cladogénesis. ¿A eso se refiere? Sí, profe. Ya. La cladogénesis se presenta cuando una especie, por ejemplo, yo voy a borrar aquí, ¿cierto? Usted ve que esta especie, ¿cuál es la principal característica que tenía esta especie? Lo vamos a agrandar aquí. Ahí. ¡No! Se me fue la página. No. Ah, profesor, por favor. Ya, ahora sí. ¿Cuál es la principal característica que tenía esta especie, señorita? Que empezó a tener patas. Eso. Una de las características que esta especie tenía como básica eran patas, ¿ya? Patas delanteras y patas traseras. Posteriormente, ¿qué es lo que ocurrió aquí? Mire, esta especie se... ¿Qué
está marcando mi cursor Es aquí? como que se dividió en dos especies. Exactamente. Entonces, cuando una especie se divide en dos, ¿cómo se llama este fenómeno? Cladogénesis. Cladogénesis. ¿Ya? En donde esta especie que tenía patas generó lo que tenemos aquí como ranitas o anfibios, y posteriormente también generó lo que son los, si esto es una lagartija, Reptil. es un reptil. A eso se refiere con el punto cladogénesis. Mire, acá también hubo otra cladogénesis, ¿cierto? Mire. Sí. Sí. ¿Por qué? Porque aquí, ¿cierto? De esta especie que ya tenía patas, se generó a su vez esta lagartija y a su vez generó otro animal que volvió a sufrir otra cladogénesis, que en este caso generó al caballito y al ser humano. Entonces, eso es lo que significa en este caso estas bifurcaciones que se encuentran aquí, ¿cierto? Este punto se bifurca aquí y acá, en donde, como usted ve, genera dos especies. Entonces, si desde un punto se generan dos especies, yo observo el fenómeno de cladogénesis. ¿Entiendo un poquito más ahora, señorita? Sí, gracias, profesor. Gracias a usted por preguntar. Ya, pequeños, hemos realizado la actividad de la página 33. Ahora nos vamos hacia la página 34. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es 5 minutos para leer estos dos párrafos junto con esto, porque tenemos que generar aquí, ¿cierto? Aparte de inferir, tenemos que plantear y observar lo que es una hipótesis, teniendo en cuenta de que una hipótesis es una posible respuesta a un fenómeno, ¿ya? Y posteriormente vamos a hacer las actividades que tenemos aquí en esta página, chicos. ¿Ya? Entonces, 5 minutos, lean antecedentes y planteamiento de hipótesis. Recordando, ¿cierto?, que los pasos de un método científico es tener un problema y posteriormente generar una hipótesis. Comiencen nomás, chicos.
Ya pequeños, al pasar 5 minutos, generamos la revisión de lo que en este caso había que leer. ¿Alguien se ofrece a explicar de qué se tratan los antecedentes, chiquillos? ¿Alguien, pequeños, se ofrece? ¿Qué había dicho, profe? Que alguien se ofrece a explicar qué quiere decir el término, o en este caso los antecedentes que acaban de leer. ¿No es no, chiquillos? ¿No entendieron lo que leyeron? Ya, no se preocupen, porque de eso se trata. En el concepto de que algo no entiendan, chiquillos, para eso estamos, para poder explicarlo. Dice acá, un árbol filogenético representa una hipótesis. ¿Qué quiere decir en este caso? Una hipótesis es una palabrita que vamos a estar siempre, constantemente trabajando con ella, porque es una posible respuesta a un fenómeno, ya teniendo en base algunos antecedentes que lo puedan apoyar. Dice un árbol filogenético representa una hipótesis sobre las relaciones de parentesco entre los linajes o especies. Por lo tanto, son considerados hipótesis filogenéticas. Entonces, lo que tenemos acá, por ejemplo, en este árbol filogenético, es posiblemente lo que pudo haber ocurrido, ¿ya? Teniendo en cuenta de que esto es una hipótesis y teoría en donde observamos que por lo que son los parentescos en estructuras óseas, ¿cierto? Material genético, hábitat donde viven, ¿cierto? Carga de proteínas y material, en este caso de nutrientes, hay un cierto parentesco porque se alimentan de lo mismo, viven en el mismo lugar y tienen las mismas estructuras. Pero como dice acá, es una posible formación, ¿ya? No es 100% seguro. ¿Por qué? Porque falta más evidencia. Por ejemplo, ¿han escuchado hablar del eslabón perdido? Sí, El eslabón perdido suele ser los animales que se encuentran aquí, chiquillos. ¿Qué animales o qué en este caso son animales que se encuentran acá? ¿Qué características tienen? la característica de ellos dos, o sea, la serpiente y el lagarto, Es es una mezcla de ellos dos. exacto. En este caso, el eslabón perdido habla de animales que cumplieron el rol de formar una cladogénesis. A eso se refiere con que, oh, todavía no hemos espillado el eslabón perdido, el animal que pueda hacer ancla de estas dos especies. ¿Ya? Todavía hay muchas interrogantes sobre ese tema, pero todavía en este caso se mantiene esta hipótesis y teoría de evolución. ¿Ya? Bien, dice, en el análisis filogenético, el número de hipótesis depende de las especies. Así, con 3 especies existen 3 posibles árboles filogenéticos. ¿Qué significa esto, chiquillos? Que a través del ser humano, ¿cierto? Yo puedo tirar o en este caso generar el acercamiento de más especies. Lo mismo que aquí, ¿cierto? Y lo mismo que aquí. Y así sucesivamente, ¿ya? Por ejemplo, cuando aumenta el número de especies, también hace el de hipótesis filogenéticas. Con 4 especies hay 15, ¿cierto? Entonces, aquí en este caso, si yo genero una cuarta especie, aquí tengo 1, 2, 3 por 4, 12, 13, 14, 15, ¿ya?
Y si tiro aquí, en este caso, 5 especies, 105. O sea, si tiro otra acá, esto va creciendo y así sucesivamente. Por eso, en este caso, los árboles filogenéticos tienen que ser muy, muy bien realizados para poder no perderse en la confección, ¿cierto?, de lo que conlleva la evolución de una posible especie. ¿Sí? Entonces, eso es lo que explica brevemente lo que tenemos aquí sobre el parentesco, o sea, en los antecedentes. Que esta formación de, en este caso, árbol filogenético, ¿es real o es una posible respuesta? Es una posible respuesta. Es una posible respuesta, por eso se llama una hipótesis. ¿Sí? Claro, en este caso, chiquillos, lo que es una hipótesis. ¿Sí? Uh-huh. Muy bien. ¿Alguien tiene dudas en el chat? Perfecto. No, no hay nada. No hay nada. Bien, chiquillos. Planteamiento de hipótesis. Porque aquí yo en este caso voy a presentar mi hipótesis para verificar si es posible que sea real o no. A eso se refiere con el planteamiento. Presentar mi hipótesis. El esquema presenta 3 hipótesis posibles para la relación filogenética. Aquí cuando lo dice posibles, una de estas 3 podría ser la correcta. ¿Ya? Entre el gorila, chimpancé y humano. En este caso, la hipótesis A, que vendría siendo esta, el gorila es una especie hermana del chimpancé y el humano la más divergente. ¿Qué quiere decir divergente, chiquillos? ¿Que está más cercana o más alejada? Es más alejada, divergente. Exacto. Y cuando yo digo convergencia evolutiva, significa que las Es más especies cercana. más cercanas, exactamente, ¿ya? Que tienen características similares, como lo que vimos anteriormente en la comparación de anatomía, ¿ya? Bien. Dice aquí, B, el humano es la especie hermana, en este caso, ¿de quién? Del chimpancé. Exactamente. Y acá divergente del El Gorila. 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 Y en la hipótesis C dice aquí que el humano es la especie hermana de El gorila. Y el el más gorila lejano del chimpancé. y más lejana o divergente del chimpancé. ¿Se entiende esa parte cuando se refiere a especies hermanas? Sí. Ya. ¿Qué es lo que se produjo en este punto, chiquillos? Una cladogénesis. Una cladogénesis, por lo cual acá hay un eslabón que da la diferencia entre un animal que generó a los seres humanos y también a un animal que generó a un gorila. Bien, muy bien. Por eso son especies hermanas, porque desde el mismo animal se generaron 2 especies distintas. Por eso son especies hermanas. A veces existe una hipótesis dentro de todas las posibles que se considere la más plausible. ¿Saben lo que significa plausible? Más común. ¿Posible? Posible, ya que sea más, en este caso, Más segura. más segura, más alcanzable. Es plausible que yo pueda hacer clases. Es posible, es real. Son varios sinónimos que en este caso aquejan o se atribuyen a esta palabra. Muy bien, hay que conocer los sinónimos y tener un vocabulario bastante extenso para poder entender varios textos. Y dice, y se decide poner a prueba, es decir, confirmar o refutar a través de los datos. ¿Cuál de las 3 hipótesis consideras más plausible, chiquillos? Entonces, para yo poder responder esta pregunta, ¿sí? Porque tengo que ver cuál de estas 3 hipótesis es la más plausible, la que más, en este caso, real sea, ya la que sea, en este caso, más alcanzable o más demostrable. Para poner a prueba la hipótesis filogenética, usaremos un método simple de análisis de secuencia de ADN. ¿Se acuerdan cómo yo les enseñé a
observar una secuencia de ADN, chiquillos? Sí, en cada tres letritas. Cada tres letritas o nucleótidos. Dice, para establecer la distancia evolutiva entre las especies se considera la secuencia de un fragmento del gen NADH1 presente en la mitocondria, que es similar entre las tres especies. ¿Ya? O sea, este organelo, la mitocondria, la presentan todos los animales, por lo cual presentan este fragmento de ADN y vean, en este caso, cuál, en este sentido, es la especie o la hipótesis más correcta. ¿Ya? 5 minutos, chiquillos. ¿Ya? Como todos saben, o hay alguien que no sabe leer esta secuencia de ADN pequeños. A mí se me complica, profe, me confundo. Ya. En este caso, para poder generar la comparación de estas tres secuencias de ADN, en donde tengo al pan triglodites, Homo sapiens y gorila gorila, aquí este es el chimpancé, hombre y gorila, usted siempre tiene que leer en codones o en tripletes. Cuando hablo de tripletes, ¿cuántos nucleótidos tengo que seleccionar? 3. 3. ¿Ya? Entonces yo tiro una línea aquí. Aquí. Entonces, usted me va a decir CCT en el chimpancé, CCT en el humano, CCT en el gorila. En los tres. ¿Hay similitudes? ¿Son iguales? ¿Sí? Sí. Entonces, acá, bien. Vamos con los otros tres. ¿Hasta dónde yo debiese llegar? ¿Hasta la A, G o C? ¿Dónde tiro la ¿A siguiente la línea? C? En la C. Bien. Ahora hago de nuevo el conteo. A, G, C. ¿Sí? Aquí, este es el chimpancé, recuerden. Posteriormente, el Homo sapiens es el Humano. Y el humano, otro es el gorila. el gorila. Entonces ahí tendría que ver cuáles tienen el mayor parecido. Exactamente. Usted me tiene que comprobar aquí cuál de todas estas tres especies, cuál de estas tres, dos son más parecidas. Y si son más parecidas entre ellas dos, ¿qué vendría siendo? ¿Vendrían siendo especies divergentes o especies hermanas? Si son más parecidos el material genético, chiquillos. Especie hermana. Especies hermanas. O sea, si yo encuentro mayor similitud en dos de tres aquí, son especies hermanas. Entonces, el que menos se parezca o sea similar va a ser la especie hermana o divergente. La que menos se parezca entre dos Divergente. va a ser la especie divergente. Entonces, tienen 5 minutos, chiquillos, para encontrar, en este caso, la hipótesis correcta. ¿Ya? Puede ser la A, la B o la C. Comiencen.
¿Alguien tiene dudas, chiquillos, hasta el momento?
Ya pequeños, en este caso, ¿alguien logró descifrar lo que quiere decir estos fragmentos de ADN y una vez obtener los resultados, evalúa cuál la hipótesis filogenética que en este caso es la correcta? Los ADN más parecidos son del chimpancé y el humano, ¿Por qué? Cuénteme, a ver. porque tienen eh, casi los mismos nucleótidos. Nucleótidos. En este caso, ¿pudo determinar cuántas similitudes tienen el ADN del chimpancé con el humano? 5. 5. ¿Ya? En este caso, miren, ¿alguien más apoya la hipótesis que eligió Raúl, chiquillos? Veamos el chat, a ver. Nuestro amigo chat. Cladogénesis dice igual especie de origen de dos diferentes fenómenos denominados cladogénesis. Muy bien, Oriana. Y aquí dice Emilia, no. Yo encontré 10 por ahora. Nita O Oriana, sea, eh, yo busqué las similitudes del chimpancé y el humano en las cuales el gorila no parecía, no tenía igual. perfecto. ¿Ya? En ese caso, está bien. Oriana, cuando Pero, usted... pero si contamos el chimpancé y el humano, contando el gorila también, serían 15. Serían 15. Usted contó 15, ¿ya? Oriana, ¿cuánto usted? Porque puso 10 en el chat. ¿A qué se refiere con esos 10? Cuente. Yo encontré 10 cadenas de similitudes entre el chimpancé y el humano. Entre el chimpancé y el humano. Ya. Cuando Oh, Raúl encontró 10. ya. Vamos a revisar. Mire. En este caso, como dije, hay que generar similitudes. Si yo en este caso cuento acá, todos estos son iguales, por lo cual no me sirve como dato para generar una diferencia entre ellos. Por eso no lo marqué. Entonces, si ustedes ven que marqué rayita, rayita, es cuando las dos especies tienen igual o distinta, en este caso, semejanza, chiquillos, Igual. igual. Entonces aquí, chimpancé y humano tienen la misma carga genética. En cambio, el chimpancé, o El sea, chimpancé disculpen, no. o O sea, sea, el disculpen, gorila no. el gorila no. Bien, aquí, ¿son iguales o son todas distintas? Son distintas. Son todas distintas, por eso no lo marqué. ¿Ya? Ni las iguales ni todas distintas, porque estoy viendo similitudes. ¿Ya? Bien. Voy al siguiente codón aquí. Si ustedes ven, cat y cat, ¿quién las tiene? Yo encontré esa similitud entre el chimpancé y el gorila. Aquí lo que tenemos, ¿cierto? El chimpancé y el gorila son iguales y el humano es distinto, por eso X. Bien. Si ustedes ven acá, en la siguiente codón, ¿quién tiene similitudes? Sí, Teite. Aquí, en este caso, el Homo sapiens con el gorila son iguales y el chimpancé distinto. ¿Ya? Acá son todos iguales. Acá encuentro otra diferencia. El chimpancé con el gorila lo comparten y el humano no. ¿Ya? Vamos acá. Aquí, ¿cierto? El humano y el chimpancé lo comparten, el gorila no. Iguales, iguales, todos distintos. Aquí, ¿cierto? Humano y chimpancé lo comparten y el gorila no. Son todos iguales, 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 iguales. Entonces, yo aquí ahora genero la comparación. Entre el humano y el chimpancé tengo una similitud. Tengo dos similitudes y tengo tres entre sus cadenas de ADN, teniendo en cuenta que ambos tienen iguales materiales genéticos y distintos. Pero hay tres similitudes en este caso marcadas. Ahora también usted podría decir, acá hay similitud, profe, pero aquí también hay similitud entre todos. Pero eso yo tengo que verificar la similitud entre dos especies, no entre todos. So, aquí tengo una,
2, 3. ¿Se ve dónde muevo el cursor, chiquillos, cierto? Sí. Sí. Perfecto. Vuelvo a decir, una similitud, 2, 3. Ahora voy a comparar el humano con el gorila. Si yo veo acá, el humano con el gorila tiene una y una nomás. Una similitud. A pesar de que todos estos son iguales, 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 hay que ver la similitud y la diferencia entre todos. Por lo cual, solamente aquí con el gorila comparte esta similitud que está en el 1, 2, 3, 4, 5, 6, en el codón 6. ¿Ya? Y si ustedes ven, no hay ninguna otra similitud. Por lo cual, el humano con el chimpancé tiene 3 y con el gorila tiene 1. Por lo cual, ¿cuál vendría siendo la correcta aquí, chiquillos? La B. La B. Aquí, ¿ya? Esta es mi hipótesis según este rastreo o criterio de comparación filogenética. Tenemos que la letra B es la correcta, ¿ya? No sé si hubieron muchas dudas, chiquillos, estuvo muy difícil. Profe, entonces todos los que dijimos, por ejemplo, Valentina dijo que contó 12, yo conté 10 y Raúl contó 5, todos los tuvimos malos. No es que estén malas, chiquillos, porque ustedes contaron aquí. Contaron esta que son todas iguales. Contaron esta que son todas iguales. Contaron esta que son todas iguales. Contaron esta que son todas iguales, 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 iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y con las similitudes 10, 10, 11, 12, 13 y algunas personas que contaron 15, ahí no sé dónde sacar el número 15, pero el número 10 es más factible. Pero yo no conté estas que son iguales porque son iguales, pues no puedo generar una comparación porque son iguales. Y las que son todas distintas tampoco me sirven, ¿me entiende? Ahora, si usted es muy detallista y compara que acá hay dos nucleótidos de 3 iguales, también contaría como una similitud, ¿ya? Pero en el detalle, en este caso lo que yo acabo de hacer es simplemente un rastreo simple, porque ustedes todavía no son genetistas, ¿ya? Pero una comparación simple con lo que acabo de hacer, chiquillos, basta y sobra. Eso. ¿Ya? No es que esté mal, solamente que yo hice un rastreo mucho más fácil. Y aparte se lo acabo de enseñar para que no lo olviden. ¿Dudas? No, profe, ninguna. Bien, pequeños. ¿Ya? La próxima clase, ¿cierto? Acá, ¿cierto? Está la página que nos faltaría revisar, que es la página 35. Ya, traten de hacerla en su casa la página 35, chiquillos. Ya, la vamos a revisar la próxima clase. La próxima clase les doy el temario, hacemos la síntesis de lo que va a entrar en la prueba y nos preparamos para su evaluación. ¿Sí? Eso. Sin nada más que mencionar, chiquillos, fue una clase bastante divertida para mí. Ojalá que para ustedes igual. Así que estamos en la hora, sí, diga. ¿Ya? Así que yo por mi parte, chiquillos, me despido. Cuídense, nos vemos. Chao, chao. Chao, profe.